Hoy es viernes y toca hablar de actualidad. Imagino que ustedes habrán adivinado el tema que nos va a ocupar hoy, que está en boca de todo el país. Para comentarlo, contamos hoy con José Ignacio Senao. Bienvenido. Muy buenos días. También nos acompaña José Ángel Jimeno. Bienvenido. ¿Qué tal? Pues bueno, sin más demora, vamos a ver todos esos titulares acerca del asunto Sánchez. Terremoto en Moncloa ante el anuncio sorpresa de Sánchez. El Economista. Pedro Sánchez estudia su dimisión. El País. Pedro Sánchez se plantea dimitir ante los ataques sin precedentes de la derecha y la ultraderecha a su esposa. Libertad Digital. Sánchez amenaza con dimitir como hombre profundamente enamorado. Necesito parar y reflexionar. El Confidencial. Sánchez anuncia por sorpresa que se plantea dimitir por la denuncia contra su mujer. El Mundo. Sánchez comunicará el lunes si continúa o no como presidente. Pero no todos tienen claro que Sánchez esté dispuesto a dejar el poder. ABC. Sánchez barajó su dimisión, pero su núcleo duro le pidió tiempo. Economía Digital. Dimisión de Sánchez, truco o trato. La Vanguardia. Simula, disimula y juega tus cartas. El gesto de Sánchez tiene que ver con la cita del 12 de mayo. ¿Está actuando Sánchez como hace un año cuando convocó por sorpresa elecciones generales al verse acorralado? La Razón. La posible dimisión de Sánchez lo colocaría en la carrera para la renovación de la cúpula comunitaria. The Objective. Vox acusa a Sánchez de victimizarse para tapar su corrupción y le reclama su dimisión. Voz Populi. Sánchez se presenta como víctima y se da hasta el lunes para decidir. Se abre un escenario político que no se producía desde hace más de 40 años. El País. ¿Y si dimite Pedro Sánchez, qué? ABC. ¿Qué pasa si Pedro Sánchez dimite? ¿Quién sería su sustituto? ¿De verdad se plantea Sánchez dimitir si no es por su propio beneficio? ¿Dónde quedaría en ese caso su manual de resistencia? ¿Recuerdan lo que ocurrió en España la última vez que dimitió un presidente? Lo analizamos con nuestros invitados. Un tema que ha causado pues mucha controversia, mucha conversación también. Vamos a ver cuál es la opinión de nuestros invitados hoy, señor Senao. Bueno, a mí de Sánchez ya no me sorprende nada, ¿no? Es una más porque se reinventa todos los días para llamar la atención. Yo quiero decir lo primero que en política hay que tener una vocación de servicio público y respetando, por supuesto, lo que pueden ser decisiones personales, que cada uno podemos tenerlos en nuestros momentos y los que hemos pasado pues por diversos baches y hemos tenido responsabilidades, la hemos tenido, pero claro, las dimisiones no se anuncian, las dimisiones se acometen y se dicen en el momento cuando se ha tomado esa decisión. Primero lo piensas y lo anuncias, pero ya con la dimisión firmada. A ver, las excusas del señor Sánchez yo no las llego a entender, porque el problema no es el de su esposa. Yo entiendo que el problema es el de Sánchez, porque su esposa puede dedicarse a lo que quiera, pero el problema es que la esposa del presidente, entonces el problema es el del presidente. Que ahora se excuse, que está muy enamorado, profundamente enamorado. Bueno, pues otros presidentes han tenido problemas. Yo pongo como ejemplo a Aznar, que estuvo a punto de volar por los aires por medio metro. Yo estuve en aquella calle con el coche caliente porque íbamos por debajo de Arturo Soria en Madrid aquel día, porque íbamos a hablar con él. Y bueno, no falleció de milagro. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María le hacían scratches todos los días con su hija, con tal, en la calle, y era vicepresidenta. Y bueno, pues no pasó absolutamente nada, porque al final pues tienes que aguantar y seguir para adelante. Los que hemos pasado más de una década viendo debajo del coche todos los días cuando lo ibas a coger si tenías una bomba lapa, o tenías que decir a la familia que te esperaran una manzana más allá por si acaso, pues lo hemos vivido y sin escoltas, y lo hemos hecho pues por una vocación de servicio público. Te planteas estas cuestiones, pues claro que te las planteas en la intimidad y viendo cómo compañeros tuyos iban cayendo pues con las balas en la nuca, con compañeros directos tuyos, ¿no? Aquí en Zaragoza y por supuesto en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, no lo entiendo, no le creo en absoluto.
y tiene un problema, porque la decisión que ha tomado, yo creo que la ha tomado a lo loco, como muchas veces yo creo que este hombre actúa, y no ha medido bien las repercusiones que esto puede tener a nivel fuera de España. Pues todo el mundo lo que comenta es lo que él no quería que se comentara, que está involucrado en un tema oscuro, en un tema que tiene que aclarar, y él se empeña en no dar explicaciones. Si Sánchez piensa que el lunes, diciendo a todos que después de las peregrinaciones que se han montado el sábado ante la sede de Ferraz o ante la Moncloa, donde sea, se va a redimir y va a decir, oiga, como lo piden, voy a volver como Miguel Ríos. Pues no, porque realmente es un problema que no le va a evitar tener que dar explicaciones, porque es que Sánchez tiene que dar muchas explicaciones por esto que está sucediendo con su esposa, con, en fin, las ayudas que ha habido a distintos empresarios que tienen que aclarar porque ha habido cartas de presentación, pero hay temas muy graves, hay temas en política internacional que tiene que aclararlos y que Sánchez no ha dado ninguna explicación. Tendrá que aclarar qué ha pasado con el Sahara, qué pasa con Marruecos, qué pasa con que España, estemos todos los españoles involucrados en apoyar a una organización terrorista como Hamas, enfrentándonos a Israel. Es decir, que son temas tan graves, con el tema Pegasus, con su teléfono, que va a tener que dar explicaciones. Si él piensa que después de esta peregrinación todo va a volver a la normalidad, yo le auguro al señor Sánchez, hasta el final de su mandato, pues una dura trayectoria, porque todas las semanas va a tener motivos, mientras no dé explicaciones de lo que ha sucedido, para tomarse 4 días de reflexión y decirnos al lunes siguiente si va a dimitir o no. Todas las semanas, sin excepción. Va a trabajar 3 días y 4 de vacaciones pensando qué va a hacer. Tiene que dar explicaciones, si es lo que tiene que hacer. Si a lo mejor da las explicaciones y las entendemos todos, se ha terminado el asunto, no hay asunto. Cuando no da explicaciones y se escuda detrás del amor profundo hacia su mujer, que suponemos que lo tiene y no hace falta propagarlo, pues a mí me huele muy mal. O sea, yo creo que esto es toda una performance que el hombre se ha montado para que todo el mundo estemos hablando de él, todo el mundo estemos pendientes de él y hacerse valer como el salvador de España de nuevo ante todos estos casos que se avecinan, como la propia ley de amnistía. En fin, no lo sé. Yo creo que incluso dentro de su propio sector de apoyo de estos partidos nacionalistas separatistas, pues también les ha causado estupor, porque que vaya a pedir ahora, como va a hacer una cuestión de confianza, tiene también su marcha, ¿no? Porque pedir una cuestión de confianza a aquellos que le están apoyando, pues si no le apoyan, no estaría donde está. Entonces, bueno, todo esto no tiene ningún sentido. Yo creo que es de una gravedad tremenda. Un presidente del gobierno no puede dejar su responsabilidad cuando a él le interese, decir, ahora me voy 4 días de vacaciones y miren, es que no, esto no puede ser, porque además traduce una inestabilidad interna para todo, para la economía, para la marcha de España, traspasa y traslada una imagen de España de inestabilidad total y de ridículo en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Y ya digo, no se va a poder escudar en las peregrinaciones, porque va a tener que hacer más peregrinaciones que a Fátima o a Lourdes. Es decir, va a tener que montar todas las semanas una, y al final el señor Sánchez, más o menos maquillado, pareciendo que va a fallecer a las 2 horas, va a tener que dar esas explicaciones, y no se va a poder salvar de ello. Así que esta es mi opinión en principio. No va a dimitir de nada y va a querer seguir redimiéndonos a todos los españoles con sus milagros. Señor Gimeno. Bueno, me parece curioso que alguien que ha tenido tiempo teniendo altísimas responsabilidades políticas para escribir 2 libros se tome ahora 5 días para decidir su futuro. Es decir, yo no sé cómo se pueden escribir, sé que me salgo del tema, libros siendo presidente del gobierno y ahora pedir tiempo para reflexionar. A mí me parece que realmente cualquier ciudadano que tenga una empresa o incluso a nivel familiar, muchas veces es difícil tomarse vacaciones. Es decir, a veces es a nivel familiar, a nivel empresa. Yo estoy pensando en autónomos, qué difícil es cogerse una semana de vacaciones con la cantidad de problemas o de situaciones que hay que resolver, ¿no? Que el presidente del gobierno decida inopinadamente tomarse 5 días, yo creo que los ciudadanos tienen que estar atónitos. Muchas veces se dice que todo el mundo tiene un jefe. Parece que el jefe del presidente del gobierno no existe. El jefe es él. Cuando el jefe, como decía José Ignacio, son todos los ciudadanos.
Entonces todo el mundo tiene el jefe, incluso el presidente del gobierno. Y el jefe del presidente del gobierno son sus ciudadanos. Y la irresponsabilidad de dejar 5 días de ser piloto del barco es muy reprochable. A nivel interno y a nivel internacional, porque seguro que hay muchas decisiones políticas a nivel interno que se tienen que tomar. Y luego la imagen de España a nivel internacional es tremenda. Yo creo que es un hecho inédito que un presidente del gobierno se tome 5 días para saber si va a seguir o no. Yo no lo conozco históricamente. Es decir, las decisiones se toman meditadas, acompañado o no, porque a veces el poder es muy complicado, pero se toman y se anuncian. No se preanuncia un periodo de reflexión. El señor Senao ha dejado claro que él cree que no va a dimitir, que el lunes aparecerá para anunciar que continúa. ¿Qué opina usted, señor Gimeno? Pues entre mí se entremezclan el deseo y un poco la previsión. Yo creo que sí que va a presentar la dimisión o va a hacer un movimiento conducente a tratar de recuperar su imagen política. Algo tiene que hacer, porque si no, esta carta es un paripé absurdo, ¿no? Yo creo que Sánchez realmente puede estar en un momento de tensión, cualquiera en su situación la tiene que estar, pero muchas veces el vaso se desborda con la última gota. Y cuando el vaso está lleno por casos muy graves, pues evidentemente cualquier gota puede hacer que la tensión personal pues haga que se tomen determinadas decisiones impropias en un presidente. ¿Y por qué el vaso está lleno? Pues un poco pues por todo el desempeño de Sánchez. Los últimos meses han sido un absoluto caos. La situación que se le avecina es muy, muy complicada. Tiene unas elecciones en Cataluña que lo vuelven a meter en el lío, porque aunque el Partido Socialista, según dicen las encuestas, pudiera llegar a ganar las elecciones, es una fantasmagoría que pueda gobernar, porque ni Junts ni Esquerra le van a dejar. Y previsiblemente podemos tener otra vez al señor Puigdemont gobernando la Generalitat. Esto le coloca en una situación disparatada. Además de que su gobierno, pues con Sumar, está en una situación muy complicada y que, bueno, pues que evidentemente tiene las europeas dentro de unos meses en las que el resultado previsible es muy complicado. En consecuencia, puede estar perfectamente buscando una solución de recuperar imagen, incluso buscando un acomodo en otra situación. Yo creo que este movimiento es extrañísimo. Sánchez siempre intenta sacar pues conejos de la chistera y debe tener una explicación, la veremos el lunes, pero yo creo que o intenta recuperar su imagen de alguna manera mediante alguna moción de confianza para tratar de repuntar su posición electoral, o bien simplemente dimite y bueno, pues busca un acomodo próximamente en algún sitio o en el futuro, porque Sánchez pues es una persona relativamente joven y que siempre ha tenido deseos de llegar un poco más alto. Un poco de esto se ve en la política de las últimas semanas. Esa campaña que ha hecho en pro de bueno, pues la creación de un Estado palestino, sin entrar en esa materia, es realmente absurda. Es decir, ese tipo de decisión que desde España se lleve la delantera en este tipo de política representa una cabalgata hacia adelante. Eso no se hace así. Es decir, nosotros estamos en la Unión Europea y, por tanto, hay que tomar decisiones a nivel de Unión Europea, y España siempre ha tenido una posición muy clara en esa materia. Ha sido un país que ha alojado a ambos contendientes, a ambos países, a ambas sociedades, en una cumbre de paz. Entonces yo creo que España evidentemente puede hablar porque tiene voz en política internacional, pero tiene que también tener una voz a nivel de la Unión Europea, y las decisiones y la última campaña evidentemente ha tenido un éxito lamentable, pero ha sido, ya digo, una cabalgada hacia adelante también muy inexplicable. Está tomando decisiones y movimientos muy raros últimamente. Un poco al hilo de lo que ha comentado, se ha hablado en otras ocasiones de que Pedro Sánchez tiene una personalidad narcisista. ¿Podría ser esta carta, todo lo que ha rodeado, como una puesta en escena, a solas con su esposa, sin decírselo a sus miembros más cercanos, como una estrategia, señor Senao? A mí me gustaría que los deseos de José Ángel se conviertan en realidad, porque son mis deseos también y los de muchos españoles. Lamentablemente yo sigo insistiendo de que este hombre no va a dejar el sillón, porque normalmente manifiesta todo lo contrario de lo que piensa. No dudo de su amor profundo por su esposa, pero sí dudo mucho de que él no tenga apego a su sillón, porque lo ha demostrado en numerosísimas ocasiones que su sillón y su poltrona va por delante de todo. Yo creo que al final la situación
es que él ha cometido un error, porque para mí ha cometido un error, haga lo que haga, porque si dimite no se va a librar de tener que dar explicaciones y de las responsabilidades graves que probablemente le han llevado a tomar esta decisión y que él conoce y nosotros sospechamos, pero no conocemos del todo. Por lo tanto, eso no le va a eximir de responsabilidades. Quedarse fuera del amparo de su cargo como presidente del gobierno es un tema delicado y le convertiría, bueno, en Estados Unidos en la segunda legislatura de un presidente se le llama o se le denomina pato cojo. En este caso yo creo que Sánchez se convertiría en un cernícalo primilla cojo y es peligrosísimo para su posible subsistencia. Por lo tanto, él va a intentar seguir y ampararse en su propio cargo, porque una vez que el señor Sánchez deje de ser presidente del gobierno, pues bueno, no sé si sería secretario de su partido, pero todos sabemos lo que pasa, ¿eh? Te quiero mucho, pero en el momento que dejas de ser lo que eres, ya no puedes influir en lo que a mí me interesa y dejo de apoyarte, ¿eh? Las adhesiones inquebrantables hacia los presidentes de gobierno están súper demostradas que no son permanentes ni duraderas en el tiempo y en el espacio. Así que yo sigo insistiendo de que este hombre, pues el lunes nos va a tratar de explicar entre sollozos que, bueno, pues que él ha reconsiderado todo esto y que va a salvar a España de todas las debacles que se nos vienen encima. Va a volver a justificar pues la unidad de España, todo lo que ha hecho, los sacrificios a los que se ha visto involucrado pues para conseguir la unidad de los que ahora van a tener los indultos, no, van a tener la inmunidad total de sus delitos en base a que él dice que con esto, bueno, pues vamos a conseguir una paz y una confraternización entre Cataluña y el País Vasco y España, que no había sucedido nunca antes, cuando vemos que es todo lo contrario, porque están diciendo que lo van a volver a repetir. También es muy extraño que en una situación como la actual, después de las elecciones vascas, mi análisis es que las elecciones vascas no le han perjudicado, ha tenido muchísima suerte y los resultados le han dejado, bueno, pues en una situación que puede perfectamente conllevar el asunto, gobernar con PNV, es decir, que PNV siga gobernando, luego apoyar a Bildu pues a través de Navarra y bueno, pues activando probablemente lo que sí que está en la Constitución, y eso no sería inconstitucional, que es la adhesión de Navarra al País Vasco. Y bueno, pues Bildu no tiene tampoco demasiada prisa y lo puede conseguir. Por eso digo que no se entiende. Algo pasa muy grave, que después de que la situación de Sánchez pues no quedara mal con esas elecciones vascas, a que de repente se escude en que él no puede aguantar más, cuando he de decir que él es el primero que aludió a esposas de otros políticos sin ningún rubor. Y es más, diciendo él o algunos de sus miembros del gobierno, dice, y hay más, amenazando, como diciendo, cállate, Feijóo, que tengo más. Bueno, pues esto no consiste en tener más o tener menos, esto consiste en explicar lo que pasa, y vuelvo a insistir, en estos momentos pasan cosas muy oscuras que los españoles tenemos derecho a conocer, ya no la oposición política. Todos los españoles tenemos derecho a conocer qué está pasando en España, qué está pasando en Marruecos, qué está pasando con Hamás, qué está pasando con todos los temas de su teléfono, con lo que podía haber o podía no haber, que no olvidemos que ese sistema está, propiciado y desarrollado por el propio Israel, que también se lo ha echado encima, y algo pasa en esas relaciones que, en fin, yo creo que hay algo inconfesable que al final se va a saber, porque en España se sabe todo, tardaremos más tiempo o menos tiempo, y yo creo que está ganando él también tiempo para dar una salida, decir, bueno, a ver si después de esto ya no se habla. Pues lo siento, lo digo porque este programa supongo que está sujeto también, y lo digo mirando a cámara, está sujeto a los comisarios políticos de turno, ¿eh? Aquí se escucha todo lo que se dice y yo me responsabilizo de decir lo que estoy diciendo. Señor Sánchez, Pedro Sánchez, te has equivocado y vas a tener que dar cuenta de todo lo que has hecho, a pesar de que ahora quieras escudarte tras tu esposa, que yo considero personalmente que cada uno tiene derecho
a defenderse y a hablar y, por supuesto, defender el ámbito familiar, pero esto es muy grave. Todo lo que ha sucedido, su esposa no ha tenido nada que ver con el tema de ir a toda Europa a explicar que hay que apoyar a Hamas, que hay que apoyar, en fin, a organizaciones terroristas mientras estaban bombardeando Israel, el Estado de Irán. Vamos, es que esto la ha cogido en medio. Pues es que son cosas que nos dejan atónitos a todos. No tiene esto nada que ver con su esposa. Tendrá que explicarlo. Es motivo ya más que suficiente para, si no tiene una explicación clara, que dimita. Que españoles que han sido con carnet de identidad español en el Sahara, que hayan sido abandonados, que se han olvidado las resoluciones de la ONU de tener que hacer un referéndum para saber lo que pasa allí, no lo entiendo, ni lo entiende nadie. ¿Cómo podemos estar apoyando a Hamas y estamos, por otro lado, vendiendo a Marruecos una zona que en todo caso tendría que ser independiente si ellos quieren hacerlo, pero dejarles tomar una decisión y no lo que ha sucedido? Eso es gravísimo. Bueno, estas cosas y otras muchas que supongo que va a tener que dar explicaciones. El tema de su hermano, que no hemos hablado, pero bueno, el tema, hay un hermano que ha cambiado de nombre, que vive en Elba, a 7 kilómetros de España, que es asesor cultural de la Diputación Provincial de Badajoz, y que de repente, bueno, no sé si le habrá tocado la primitiva o qué, pero aparece con 1,5 millones de acciones en el banco BBVA. No presenta declaraciones en España y él cobra 50.000 euros brutos al año. Con esto difícilmente se puede comprar una casa de 250.000 euros en Elba y además restaurarla por otros 250.000 y pagarla con cheques. Es muy extraño todo esto y le toca directamente a él. Así que, bueno, espero que dé explicaciones. Yo espero todavía, a lo mejor el lunes nos dice lo que ha pasado y me convence a mí el primero. Y señor Sánchez, si a mí me convence, es el presidente de todos los españoles. Le daré la razón y adelante con los faroles, pero dudo mucho que nos dé ninguna explicación, porque no es hombre dado a dar explicaciones, sino todo lo contrario. Es un narcisista, una persona que yo creo que hasta su propio gabinete lo vuelve loco, porque no escucha absolutamente a nadie. Y esta carta que ha enviado, José Ángel hablaba de libros que no los ha escrito él. Evidentemente, a lo mejor esta carta sí la ha escrito él, porque es un dechado de despropósitos, faltas de ortografía, de sintaxis, bueno, es tremenda, y lo único que hace es repetir a la derecha y a la extrema derecha un montón de veces, como si tuviera la culpa de todas las acciones que él ha estado tomando y se olvide de la izquierda y de la extrema izquierda, que ni tan siquiera tiene la culpa la izquierda ni la extrema izquierda, ni la derecha ni la extrema izquierda, ni la extrema derecha, de lo que él ha hecho como presidente del gobierno, que lo ha hecho él sin que nadie lo obligara. Explíquenos, señor Sánchez, lo que ha hecho y a lo mejor le podremos entender. Hágalo en el Congreso de los Diputados y no se esconda por los pasillos y nos mande usted un tuit, un Facebook diciendo que se aburre y que se va. Han mencionado los dos la irresponsabilidad que supone por parte de Sánchez, inestabilidad interna y también a nivel europeo, y el señor Gimeno además ha usado una expresión de salida, huida hacia adelante. He visto además que tomaba algunas notas que quizá quiera compartir con nosotros. Bueno, la verdad es que efectivamente yo creo que es difícil en 5 días parar y reflexionar. Cuando uno es el presidente del gobierno, tiene una altísima responsabilidad, en 5 días no se para. Tampoco sé si se reflexiona si no se ha reflexionado antes. Es decir, la capacidad de reflexión no se invoca y se recibe de una manera tan fácil. Eso de parar cuando una persona está trabajando prácticamente 20 horas al día es muy complicado. Es decir, yo creo que Sánchez tiene que tener un problema muy importante. Hace unos días decía una cosa que a mí me sorprendió. Decía que se atribuía 9 de cada 10 votos en las elecciones del País Vasco. Cuando hablábamos antes de su posible personalidad, etcétera, yo no sé qué personalidad tiene Sánchez, doctores tiene la Iglesia, ¿no? Pero lo que sí es que desquicia con sus comentarios y con sus acciones a la ciudadanía. No puede decir que atribuirse 9 de cada 10 votos. Decía antes lo de huida hacia adelante porque evidentemente está en una situación muy complicada.
y que evidentemente algo va a tener que hacer. Entonces tiene que buscar cualquier tipo de excusa para poder dar el segundo movimiento. Sánchez tiene una capacidad magistral en determinadas decisiones que toma. Lo vimos en las elecciones pasadas. Salvó la gobernación prácticamente en la bocina. Es decir, él estoy seguro que tiene una decisión tomada y el lunes lo veremos. Es decir, yo creo que esto ha ganado tiempo o está buscando su segundo movimiento como los buenos ajedrecistas. ¿Cuál puede ser? Lo reconozco. Lo que creo e insisto es que la ciudadanía merece un respeto y no podemos estar esperando a que el presidente del gobierno tome sus decisiones. Eso no puede ser así. Y la segunda cuestión en la que Pedro Sánchez, en mi opinión, es un maestro es en la polarización. Sin entrar en la materia de la carta, a mí me parece detestable la utilización de términos de derecha, ultraderecha, culpando de todos los males. Yo creo que un presidente de gobierno debe dar mayor nivel a sus argumentos. No puede usted estar utilizando la palabra derecha, ultraderecha y tratar de embarrar el terreno de juego en una situación que tiene muy complicada con términos tópicos como los que está siempre utilizando. A mí me parece que debería argumentar, si los tiene, y debería confrontar políticamente sin utilizar esos términos descalificativos. Es decir, él, si tiene problemas, debe explicarlos, como decía José Ignacio, y poner sobre la mesa cuál es su estrategia política para España. Creo que está en una situación complicada, pero me preocupa ese segundo movimiento. Realmente, Pilar, desconozco por dónde pueda ir. Es una caja de sorpresas y cualquier escenario está abierto. Insisto, para mí, evidentemente, ese segundo movimiento está preparado y está buscando su lugar en la Cámara, como así hizo en las elecciones que convocó en julio del año pasado. Vio el momento, midió bien los tiempos y la jugada le salió bien. Yo creo que él tiene muchísima información y creo que está buscando un segundo movimiento que posiblemente sea sorpresivo. Pues nuestros invitados de hoy ya han expresado sus predicciones, su opinión para lo que ocurrirá el lunes, pero queríamos también tomar el pulso en la calle y saber qué opinan los aragoneses de este movimiento de Sánchez. ¿Qué le parece que Sánchez haya anunciado que se piensa su dimisión tomándose 5 días de descanso? ¿Qué quieres que te diga? No me lo creo. ¿Por qué? Pues porque algo más hay. Porque, a ver, tiene un grigay ahí en el gobierno que, ¿sabes? Yo creo que igual fue por presión de lo que sufría su mujer o lo que sea, igual por amor a su mujer, no lo sé. Pues muy perfecto. Y yo es que lo que haría es marcharme, pero para dejarles a estos sinvergüenzas que manden, a ver si lo hacen mejor. Y ya vale. Pero además están cometiendo que yo me lleve mal con mi consuegro, con el otro, un odio que no ha existido tanto en los años que llevamos de democracia. Esto es inaguantable. Yo pienso que ya lo tendría decidido y para 5 días, ¿para qué? Eso es una estrategia que se ha montado. ¿Y qué cree que va a hacer Pedro Sánchez? Pues yo creo, no sé, porque ahora tiene mucha presión de la gente que tiene atrás. Y yo no sé lo que va a hacer. Porque tiene mucha presión de los mismos seguidores del PSOE. Que se va a quedar. Si yo he visto ahora la televisión y todos, no te vayas, eso ya lo tenían montado, lo han montado esta noche. Pues él puede hacer muchas cosas. Primero venir y luego, pues, que es su trabajo. Y luego, pues oye, irse y dejar todo el país empantanado. Ya está. Yo creo que se va a quedar esto en el aire. ¿En el aire cómo? ¿Se va a quedar el de presidente, no? Yo creo que se quedará de presidente y que igual, pues como mucho, pues unos días de descanso. ¿Y a usted qué le gustaría que hiciese? Hombre, pues que volviera y que terminara su mandato. Es lo más normal que puede hacer. Sí. Pues me marcharía. Y lo dejaría. Y a ver si lo hacen mejor ellos. El trato y no tanto odio. Y tanta mierda que están echando. Porque vamos, le han hecho una mierda a la pobre moza, a la mujer.
yo os defendería. Yo soy defensor de la mujer. Ya, vale. Eso yo lo veo un prepotente. Para empezar, lo veo un prepotente. Pero lo que yo quiera que haga, no importa. Me es bastante indiferente, la verdad. Opiniones para todos los gustos. También esa diferencia entre qué cree que va a hacer y qué le gustaría que hiciera, como hemos planteado antes a nuestros contertulios. Un aspecto que menciona uno de los encuestados, es ese odio, esa polarización que mencionaba antes el señor Jimeno, señor Senao. Sí, Pilar. Aquí hay precisamente uno de los entrevistados ha hablado de ese enfrentamiento, de esa pérdida del espíritu de la transición, donde todos... Ya lo dije hace unos programas, yo conviví con el señor Carrillo en el Congreso de los Diputados y, hombre, no tiene nada que ver con mis pensamientos políticos ni mucho menos y no pasaba nada, ¿verdad? José Ángel lo ha comentado también. Esa polarización es un riesgo que es evidente y entiendo que en este fin de semana hay que tener muchísimo cuidado. Y hay que tener mucho cuidado porque la peregrinación que se va a hacer a Madrid por parte de esas huestes más o menos definidas y que son los organigramas y, en fin, los cuadros del propio partido en las distintas provincias, no sé si están llamando a que se muevan otro tipo de personas antagónicas a esas manifestaciones de júbilo y de apoyo. Y si a mí me pregunta, ¿tengo algún dato de esto? No tengo ningún dato, pero me extraña mucho que el señor Zapatero, expresidente del Gobierno de España, saliera ayer a hacer unas manifestaciones que a mí, la verdad, analizándolas, da la sensación de que está haciendo un llamamiento al enfrentamiento, es decir, a la rebelión. No quiero decir a la guerra civil, pero casi. Es decir, que está en una situación de decir, esto es intolerable, hay que ir a por ellos. Esto es muy peligroso y no creo que se deba entrar en ese juego, porque ese es un juego que después de que el Partido Socialista dijese hace ya muchos años que Montesquieu había muerto, me da la sensación de que ahora Montesquieu es que lo quieren enterrar, pero bajo 70 pirámides, ¿no? Y bueno, esa división de poderes cada vez se ve que está más agrietada, ¿no? No hay un control del legislativo sobre el ejecutivo, el poder judicial está permanentemente acosado, no hay nada más que ver al pobre magistrado que ha tomado en consideración una denuncia, que está haciendo un trámite judicial, pues enseguida le han hecho un traje a medida, ¿no? Es un hombre ambicioso, que busca no sé qué, que tiene una hija afiliada al partido X. Hombre, a mí me parece que hay que dejar que cada uno haga lo que tenga que hacer dentro de su responsabilidad. Claro, cuando todo esto quiebra, hay un riesgo, y el riesgo es de ir a más. Y, en fin, yo es que tengo ejemplos que se han vivido en otros países sudamericanos, como Venezuela, casi centroamericano, y todas estas cosas empezaron parecidas, ¿eh? De ahí se empieza a l'expropiarse, a hacer leyes constituyentes, a anular la Constitución. Claro, aquí prácticamente se está anulando por partes, porque lo que se va a hacer con la ley de la amnistía no deja de ser una barbarie tremenda. A mí nadie me va a convencer de que la Constitución no permite que esto se haga. Se va a hacer como se hace, modificando la Constitución por la puerta de atrás cuando se requieren unas mayorías diferentes. Así que no lo sé, pero tiene sus riesgos. Yo pediría calma, que resuelva el problema Sánchez, no se lo resuelvan otros, y que la gente que no tenga nada que ver con esto se quede en su casa viendo la televisión. Yo lo digo, quiero decir, porque da la sensación de que se busca un clima de enfrentamiento. ¿A quién beneficia el enfrentamiento? A la víctima. Ya lo decía yo, lo que se ha armado. Bueno, mucho cuidado con esto, porque todo puede estar hasta preparado. Y, en fin, la performance de todo esto a veces... hay gente que se disfraza de otras cosas que no son. Así que ojo con esto. Señor Jimeno. Sí, coincido en parte con lo que ha dicho José Ignacio. A mí me parecen las expresiones del expresidente Zapatero son impresentables.
Es decir, expresidente Zapatero, pero relaciones públicas Zapatero en alto grado. Es decir, yo creo que el cargo de expresidente se ha llevado muy bien por determinadas personas, pero Zapatero es un ejemplo al contrario a tomar. Es decir, es algo a analizar, cómo Zapatero puede estar denigrando la política exterior española y ahora la interior. Me parecen y además es un elogio a la servidumbre. Lo que ha pedido el expresidente Zapatero. Los ciudadanos no tenemos que estar mirando por los líderes, son los líderes los que tienen que estar mirando por los ciudadanos. Me parece una pérdida de fibra moral el que los ciudadanos estemos preocupados por esta decisión del presidente. Es el presidente el que debería estar muy preocupado por sus ciudadanos. Y eso de estar pues manifestándose por un presidente, no sé si es una situación que, como decía José Ignacio, de algunos países hispanoamericanos. A mí me parece que es un elogio de siervo. Es decir, no es así. Un ciudadano debe ser muy exigente con su político, muy exigente, y no manifestarse por su político, sino pedirle explicaciones al político, pedirle responsabilidades e incluso él ser muy exigente consigo mismo en las decisiones que los políticos toman. Los políticos deberían ser infinitamente más transparentes en cualquier decisión que toman, y no lo somos. En España nuestros políticos no son transparentes. En cualquier decisión nos falta mucha transparencia, y el presidente es un ejemplo en ella. Es decir, ha puesto como argumentos, pues evidentemente, una situación familiar. Bueno, pues es que ¿qué político no tiene una presión familiar en el momento que tiene una altísima responsabilidad? Me viene a la cabeza, por ejemplo, un cargo en España muy conocido, que es Isabel Díaz Ayuso. Las críticas que se le hacen como mujer, como alto representante de la Comunidad de Madrid, incluso a nivel familiar, han sido brutales por miembros del Partido Socialista. No diré empezando por el presidente del gobierno, pero también por el presidente del gobierno. Pero no solamente cargos del Partido Popular, cualquier político tiene presiones muy altas en función de su responsabilidad en cualquier país del mundo. Entonces, yo creo que los ciudadanos no tienen por qué estar velando ni manifestándose por el presidente del gobierno. Es el presidente del gobierno el que tiene que estar preocupado por su ciudadanía y tratar de evitarle bloqueos, problemas e incertidumbres. Eso es lo que debería ser una sociedad sana, no lo contrario. Les lanzo ahora otra pregunta. ¿Qué pasa si el lunes dice que sí que dimite? ¿Quién sería su sucesor y dónde creen que se iría Sánchez? Señor Senao. Bueno, primero hay que verlo. Yo a Dios no estoy muy, pero que muy convencido de que esto no va a suceder. Y si sucediese, pues ahí hay un verdadero dilema, porque no van a disolver, no se puede disolver de momento, tendrían que ir a una nueva investidura, y dentro de esa investidura puede ser alguien que no sea diputado, no va a ser Zapatero, que estaría deseando. Yo creo que sería su vicepresidenta, que le toca por orden en este momento, la vicepresidenta encargada de recaudarnos los impuestos a todos los españoles y decirnos las cosas que nos dice. En fin, iríamos de Málaga en Malagón. Pero yo creo que el señor Sánchez va a hacer como cagancho en Almagro, es decir, que ha metido la pata con una decisión precipitada, que creo que no lo había consultado ni con sus más directos colaboradores, creyéndose que él está imbuido por un poder sobrenatural que, bueno, pues le faculta para tomar estas decisiones de salvación, y a veces un tanto extrañas, y que de ahí no lo vamos a sacar. Bueno, si al final se echa para atrás, pues hombre, yo perdón por el símil futbolístico, pero tendríamos el caso de Xavi 2, ¿no? Con el Barça. Me voy, o la canción aquella de María Dolores Pradera, que te vas, y no te has ido, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo creo que Sánchez todavía nos va a dar muchas más sorpresas a lo largo de su responsabilidad, y vamos a tener motivo para hablar de él ampliamente cuando dé responsabilidades, o cuando al final
algún juez se las pida, porque no dudo de que la justicia funcionará y algún juez en su momento le va a pedir explicaciones. Probablemente de esto que estamos hablando de su esposa serán las menos, pero sí otras en las que él tiene una responsabilidad muy directa, muy directa. Señor Gimeno. Bueno, pues es una decisión personalísima del presidente, que podría dimitir y podría convocar elecciones, o podría convocar una moción de confianza. Es decir, no solamente el querer apartarse significa que lo deje todo tirado. Podría tomar una segunda decisión, es decir, básicamente marcharse y convocar elecciones. Lo de convocar elecciones lo veo más complicado, porque evidentemente el Partido Socialista no está preparado, no tendría un candidato, colocaría al partido en una situación muy complicada. Eso lo descarto. Si al final se marchara... Yo creo, José Ángel, que además ahora habría algún problema por no haber transcurrido un año todavía desde las últimas elecciones. Pues además, o a más, como dicen... Podría haber una investidura nueva, pero como sucedió con el caso de Adolfo Suárez cuando presentó su dimisión, que no dijo que lo iba a pensar, he dimitido, punto. Y entonces hubo una investidura nueva, pero no unas elecciones dentro de la misma legislatura. Podría ser, José Ignacio... Y a lo mejor esperar a que se... Pero es que están en una encrucijada, porque si esperan al año, se aprueba, la intromisión, se aprueba la ley de la amnistía. A partir de ahí, los socios no sé lo que harán, porque ya no lo necesitan. Ya se ha aprobado la ley de la amnistía, pues ni Montero ni quien sea, si convocan unas nuevas elecciones, Dios sabe lo que puede pasar. Aparte que entonces los electores iban a tomar nota de todo lo que está pasando. Espero, vamos, al menos eso sería lo deseable, ¿no? De que cada español que tiene que depositar su voto analice con prudencia y con tranquilidad lo que está sucediendo y busque la mejor solución para el destino de todos los españoles. Y perdona, Sí. No, gracias por la puntualización. No, evidentemente esas elecciones en diferido, porque tendría que efectivamente pasar el año y tendrían que ser pues a partir de la fecha de julio en que se convocaron las pasadas, pero efectivamente podría ser esas elecciones en diferido de decidir, bueno, que se va a marchar. Yo no creo en esa decisión, ¿no? O sea, en el caso que él se marche o provoca una moción de confianza para tratar de relanzarse políticamente, o decide dejar el cargo. La situación a la que ha dejado el partido es muy complicada, porque posiblemente puedan ser la razón estos 5 días de ganar un poco de tiempo y reorganizarse. Ha mandado ya a Teresa Rivera a la Unión Europea y por tanto tiene que buscar una solución muy adintra, muy cameral, y esa solución es complicada, ¿no? Ya digo, esa podría ser. Otra solución, buscar pues entre los miembros del gabinete, incluso ante alguien del Partido Socialista, ¿no? Que tendría que efectivamente pues ser votado por la Cámara. José Ignacio ha dicho una cosa que es crucial, ¿no? Los independentistas están esperando que se produzca la votación de la ley de amnistía. Entonces, bueno, yo creo que esa votación se va a producir. Se va a producir. En consecuencia, cualquier decisión también pivotará en cuanto a que esa decisión se tiene que tomar, se tiene que votar esa ley, ¿no? Porque efectivamente eso le permitiría al Partido Socialista pues seguir teniendo más posibilidades de poder. Y en este caso, aunque los pactos sean muy complicados, pues pacta sunt servanda, es decir, se han realizado pactos muy trascendentes y yo creo que el Partido Socialista, en este caso el Gobierno, los va a cumplir. Ya digo, es una situación complicada, pero o bien recambia con alguien de su gabinete. No diré ese refrán muy español de que lo malo presente es mejor que lo desconocido. Al contrario, cualquier solución puede ser incluso mejor de la que tenemos en estos momentos. No hay que tener esperanza. Y podría convocar una moción de confianza en la que, repito, podría relanzarse políticamente, porque tiene unas elecciones en Cataluña muy complicadas, independientemente de que gane. Ganar no es lo mismo que gobernar. Y gobernar en estos momentos en Cataluña el Partido Socialista, el PSC, lo tiene imposible. No, ni en España tampoco gobierna, porque quien está gobernando ahora es Puigdemont. Vamos, por lo menos es el que está marcando la pauta de lo que hay que hacer. Además hay una puntualización importante, que es que si disolvieran las Cortes antes de ser aprobada la ley de amnistía, decae.
Todos los proyectos que no estén aprobados hay que empezar de nuevo y tendrían que someterse a un plebiscito, a unas elecciones ya conociendo lo que no se conocía antes, que como Partido Socialista voy a apoyar la ley de la amnistía, perdonar una serie de delitos como que están, bueno, que marcan la corrupción, una línea infranqueable, y a ver esto cómo lo digieres, ¿no? Es muy complicado. La verdad es que hay el Partido Socialista, que no él, que es a quien ha metido en esa encrucijada, lo tiene muy difícil, pase lo que pase, que indudablemente a mi juicio va a pasar, si no el lunes, al lunes siguiente, y si no, al mes siguiente, y si no, después de las catalanas o después de las europeas, pero pasar va a pasar, y veremos que no sea muy malo para el conjunto de los españoles. Pues veremos lo que ocurre el lunes. Se nos ha acabado el tiempo. José Ignacio Senao, José Ángel Gimeno, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchos interrogantes se quedan abiertos. Esperemos que salgamos de duda el próximo lunes.